Mirar las siluetas sin reparar en el interior nos hace frívolos e hipócritas. El espejo, para vernos un poco más. El espejo. Y el tema de esta noche, transporte público de colectivos en Ushuaia desde el 29 de julio con muchos problemas en las frecuencias, en el estado de los colectivos. Y finalmente este conflicto logró destrabarse hoy en horas de la madrugada. Se llegó a un acuerdo en el Ministerio de Trabajo, intervino el intendente Ciurano, estuvieron los trabajadores, también el propio Ministerio de Trabajo de la provincia. El trabajador que había sido despedido va a percibir los saberes adeudados de junio y julio, además de toda la indemnización que establezca la ley. Las partes se comprometieron a mantener la paz social. Quedaron 12 puntos pendientes todavía por resolverse, pero esto de algún modo le da tranquilidad, esperemos que se cumpla este acuerdo, a la posibilidad de contar con el transporte público, cosa que en los últimos días fue, y si contó usted con el transporte, no fue de manera regular, con muchos inconvenientes. Lo cierto es que parece un déjà vu. Muchos decíamos, esto ya lo vivimos, con otros matices, con algunos cambios, en más o en menos, pero las cosas las vamos conociendo. ¿Es posible pensar a futuro en un transporte de calidad y con cumplimiento? ¿El secreto estará en el pliego de licitación? ¿Será una decisión del Consejo Deliberante? Bueno, se lo vamos a preguntar a los concejales que están aquí y que nos acompañan esta noche. Está con nosotros Oscar Rubinos, concejal de la UCR. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas bien, noches. Muy bien. Silvio Boquiquio, del Partido Social Patagónico. Buenas noches. Buenas noches. Y Mario Llanes, del Partido Justicialista, que además, bueno, preside la comisión, ¿no? ¿No? ¿De transporte? No. No. Ah, no, bueno. voto. Igual está en la comisión 1. Está en la comisión número 1, el pliego, está en la comisión número 1 que la preside, digamos, Damián de Marco, el presidente del cuerpo. Bueno, sí. Claro. Una de las comisiones. No, pero bueno, falsa entrada. Muy bien. Muy viernes. Muy viernes, sí. Bueno, yo decía que el planteo de esta noche es no hablar específica y puntillosamente de este conflicto que dejamos atrás, que tiene temas muy comunes. La falta de buen estado de mantenimiento de las unidades, hay problemas con los empleados, hay ciertos incumplimientos que hay que regularizar y por eso intervino el Ministerio de Trabajo. Sino hablar a futuro. ¿Qué posibilidades o qué esperanza tiene la gente de poder en algún momento ver la posibilidad de que estos problemas ya no estén? ¿Somos cautivos de una empresa? ¿Somos cautivos de un sindicato? ¿Somos cautivos de qué? ¿Podemos salir de ese cautiverio que tenemos? ¿Es posible? Sin lugar a duda, yo creo que sí. O sea, en principio lo que tenemos que hacer para hablar de transporte público de pasajeros es remontarlo. No sé, infinidad de veces hemos hablado en tu programa radial el año pasado, inclusive muchísimas veces, hablando siempre de transporte público de pasajeros. Yo decía, si remontamos un poco para atrás, más con esta experiencia, esta mala experiencia que hemos tenido esta última semana, hemos podido hablar también con los trabajadores. No nos olvidemos que acá hubo empresas que se fueron, cooperativa que no funcionó, una demanda, digamos, no solamente de los trabajadores, sino algo judicializado en el medio. Y yo hablo por si se quiere, la experiencia que he vivido dentro del Consejo Deliberante del 2009 hasta esta parte. A lo que era el transporte público de pasajeros en nuestra ciudad, yo creo que ha avanzado. No es el ideal, no es el que queremos todos, ¿no? Lógicamente. Pero sí, seguramente yo estoy convencido que podemos tener un transporte público de pasajeros a la altura de las circunstancias. Lo que sí es una realidad. Estos días, cada vez que no salía un micro a la calle o no andaba la línea de colectivo, son casi 8.500 vecinos que viajan por día. 263 o 270.000 pasajeros y vecinos que viajan indudablemente al mes. Que más de 3 millones si año. Funcionara bien. Totalmente. ¿No? Pero bueno, ¿qué te quiero decir? Lo también, que no tiene más remedio. Bueno, ahí te tomo, digamos, esta crítica en un buen sentido, ¿no? Cada año van, digamos, por la estadística que manejamos y lo hemos hecho del bloque también con la empresa de autobuses de Santa Fe, se ha incrementado
por ende el servicio está, quiera o no quiera, creciendo. Insisto, ¿Pero se incrementa por eso o porque ideal. aumenta la cantidad de gente que vive en Ushuaia? No, Porque también hay que hacer un incrementa análisis. por un así montón como... de circunstancias, yo creo. Una de esas también, por ejemplo, bueno, aquellos vecinos no es que lo mismo. vivimos, digamos, en otros puntos, tanto al sur o al norte, es imposible a veces venir a hacer un trámite al centro y estacionar. Sí. Digamos, con lo que cuesta buscar un estacionamiento, porque esto tiene que ver también con todo. Teniendo un servicio de transporte público acorde, seguramente usaríamos más aquellos que cuentan con la posibilidad de tener un vehículo, la línea urbana de pasajeros, ¿no? No, tal cual. ¿Podemos salir de este corset? Porque uno dice, bueno, sí, los pliegos de licitación, está todo por estudiarse, más recorrido, más amplitud, pero ¿el corset cuál es? Sí, ¿Quién? yo creo que se ¿Qué puede. empresa? O sea, si es esta y es una sola y viene porque pareciera que no queda otra o no es demasiado redituable o es redituable pero más o menos y después hay cuestiones gremiales que de algún modo interrumpen el servicio como ahora. Digo, podemos analizar un pliego de licitación espectacular, pero si tenemos nuevamente este cuello de botella no vamos a salir nunca adelante. Sí, yo no quiero ser el transporte de las malas noticias, pero el conflicto no está resuelto del todo. Hay una audiencia en el Ministerio de Trabajo y por la información que tengo, las partes no se abrazaron, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay una tensión nuevamente que hay que trabajar y hay que evitar que vuelva a recrudecer digamos, la pulseada. Y además el Ministerio de Trabajo fue a inspeccionar el galpón de Autobuses Santa Fe y constató una serie de irregularidades que denunciaron los trabajadores y está emplazada la empresa hasta el martes a resolver una cantidad de temas y no tiene que clausurar el galpón. Así que estamos todavía en un nivel de incumplimiento muy alto y en un problema del servicio bastante claro. Más allá de eso, yo creo que no solamente somos rehenes de una empresa monopólica del servicio, sino que también somos rehenes de una falta de política. Y esto lo digo no con un tono crítico, sino que creo que es histórico. En Ushuaia, una falta de política hacia el transporte público. Tendrá que ver con que Ushuaia era chica en su momento y el acceso al auto era fácil, entonces el servicio colectivo no pesaba tanto, no incidía tanto en la dinámica de la sociedad, y eso se fue transportando de gestión tras gestión, y hoy estamos en un escenario donde realmente hay falta de política, porque Ushuaia no es una ciudad más en Argentina. Autobuses Santa Fe no puede venir a Tierra del Fuego con una política de servicio igual a la de Santa Fe, porque acá tenemos características climatológicas y geográficas absolutamente distintas. Por lo tanto, las soluciones para la prestación del servicio tienen que ser igualmente originales. ¿Y cómo salimos de esto? Y bueno, porque el diagnóstico, digo, más o menos... Eso sí, bueno, pero el diagnóstico es que acá hay que adaptar recetas locales para el transporte. Y la más importante receta que hay que adaptar para evitar con el problema es la previsibilidad horaria de los recorridos. Hay que salir 5:30. Digo, lo voy a sintetizar en un minuto. El primer colectivo sale 5:30 del galpón. En ese colectivo tiene que viajar un inspector de la municipalidad, uno de la empresa, concejales, usuarios, periodistas, los que quieran. Y tiene que ir haciendo un recorrido parada por parada, marcando los horarios de arribo y de salida de cada parada, ¿sí? Con el tránsito del momento, con el clima del momento, un horario para el verano, otro para el invierno, porque cambia, con el público del momento, y cuando a los 15 minutos sale el otro colectivo, tendrá que hacer el mismo, y después eso se lleva a un papel, como si se hace en otras ciudades del mundo, incluso en la Argentina, donde tenés todos los horarios. Esto puede estar en internet, tranquilamente, con el sistema de plegado, que uno imprime un PDF, lo lleva en el portadocumento, lo consulta online. Está en la parada. Yo conozco particularmente esto porque, bueno, vivo en Rosario. No sale el tema es que el colectivo salga y esté en condiciones. Yo quisiera hacer primero una aclaración en cuanto al conflicto. Es cierto que el conflicto duró algunos días y que hubo una decisión política por entender hacia dónde estaba derivándose este conflicto, en tomar los colectivos para brindar el servicio y que las partes puedan dejar de distanciarse y empezar a acercarse para llegar, en definitiva, al conflicto más importante que había ese momento, que era el despido de una persona, que es cierto que hoy hubo otra audiencia, porque ayer a la noche, a la madrugada, la pactamos para hoy. Seguirán con otros temas, pero ese tema está resuelto, o sea, se han puesto de acuerdo que la persona va a permanecer despedida
y va a poder hacer sus reclamos judicialmente y se pagó el mes, o bueno, se le reclamó el mes y medio que se le debía. Entonces, quedó absolutamente claro que el problema más grave era ese y que el resto, seguramente que el Ministerio de Trabajo va a ir haciendo las inspecciones como lo hace en cualquier empresa y deberá ir cumpliendo todas estas cosas que ha dicho el Ministerio de Trabajo y que han denunciado los trabajadores. Ahora, nosotros el año pasado planteábamos y veíamos que había algunos inconvenientes en cuanto al servicio de pasajeros que estaban dados por el estado de los colectivos, por las frecuencias, por las demoras, y que entendíamos que había que tener algunas medidas dentro del contrato que se hizo por un año para subsanarlas. Una de las medidas, sin dudas, que es una medida local que no se da en otros lugares, es dejemos de hablar solamente de la cantidad de años de fabricación del coche, de la unidad, y empecemos a hablar también, agregándole a eso, cuántos años puede prestar servicio en Ushuaia, porque Ushuaia no es igual que Santa Fe y no es igual que Córdoba. Entonces, entiendo que un colectivo en Santa Fe dure 7 años, en Ushuaia no dura prestando servicios 7 años, entonces entendemos que un coche puede prestar servicios en Ushuaia 3 o 4 años. Nosotros pusimos 3 años, entonces todos los coches que están hoy en Ushuaia no exceden a 3 años de servicio en Ushuaia. Eso es una medida local que ha dado resultado, porque lo hemos conversado con los choferes, que es cierto que con el cambio de 16 unidades en estos últimos meses, o 18 unidades, se ha ido mejorando. De todos modos, hubo en un punto 7 colectivos que no salieron, porque no estaban en condiciones. A ver, nunca salen 20 colectivos. A ver, los trabajadores, el día jueves, yo estaba en la conferencia de prensa de la STA, aclararon que colectivo que no estaba en condiciones no salía. Que no estaba en condiciones, quiere decir que no le funcionaba la bocina, lo aclararon, que no le andaba una lucecita. Durante el lunes y el martes salieron todos los colectivos. O sea, los mismos choferes que habían dicho que no iban a salir, salían con los colectivos. Y un tema muy importante es que la frecuencia... Sí, ¿pueden participar? O sea... No, vamos a participar, digamos, hoy yo creo que el programa está enfocado a tratar de ver cómo salimos claro, a futuro. O sea, empezamos a hablar para atrás, está bien, el usuario decir, parece una película repetida, digamos... Es que terminamos haciendo esto, ¿no? Es decir, yo creo que lo fundamental acá se va a dar dentro de la discusión del propio pliego, sean 2 empresas, sea mixta, sea lo que fuese, digamos, porque hay diferentes políticas. Somos 6 partidos políticos dentro de un Consejo Deliberante integrado por 7 concejales, donde seguramente nos vamos a poner de acuerdo en muchas cosas. Por eso digo, ¿cuál es la receta? Porque él hablaba de los horarios, él hablaba de los horarios, está perfecto. El tema es que el colectivo salga y esté en condiciones. ¿Sí? Hay responsabilidades también. Claro, las responsabilidades, digamos, si una empresa de colectivo no puede tener colectivo en condiciones y no pueden salir, entonces no estamos hablando de una empresa. Pero bueno, ¿qué hacemos? Multas. Es básico, acumulamos eso un montón de multas, pero tampoco la multa fue una vía que sirvió para presionar a la empresa. En estos 2 últimos meses, desde que se empezó a implementar el cuándo llega, donde además hay un control estricto de la municipalidad y un mapeo permanente de todas las paradas, han bajado considerablemente las quejas y se está utilizando el sistema. Eso es un sistema que hay que mantenerlo. Cualquier persona se puede meter en la página de la municipalidad o mandar mensaje de texto y ver cuándo va a llegar el colectivo. La gente percibe otra cosa. Porque tenemos que empezar a hacer la mea culpa genuina, porque si un trabajador llega a hacer 16 denuncias o más de 17 denuncias por diferentes falencias laborales, inclusive seguramente también no anda, digamos, lo que tiene que regular esto que es el Ministerio de Trabajo. Hasta el Ministerio de Trabajo, la municipalidad, porque para llegar y la empresa. O sea, si vamos a empezar a ver de qué forma echarle la culpa, somos culpables todos, donde nosotros también tenemos responsabilidades por no haber atacado de diferentes formas el pliego, donde el que tiene que hacer control para las unidades lo tiene que hacer, el que tiene que cumplir las normas con los trabajadores lo tiene que hacer. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Empecemos a ver cómo empezamos a avanzar para que tengamos el transporte público de pasajeros que realmente necesita la ciudad. Por eso cuando iniciamos, digamos, esta entrevista, yo te digo, mirá, de lo que veníamos charlando, y vos sabés que hemos discutido mucho, hubo un avance. Yo creo que se ha avanzado. Vamos, no es el ideal totalmente, pero creo que es la forma, ¿no? Seguro. Vamos a hacer una pausa. En el próximo bloque la idea es, bueno, ver cuál es el secreto, a dónde poner el punto en ese pliego para que todo esto que vivimos hablando y que gira fundamentalmente sobre lo mismo pueda tener alguna salida positiva para la gente.